Bienvenidos a los 2026 Dialogues del Mangrove Breakthrough. Hoy nos reunimos para hablar de uno de los ecosistemas más poderosos y amenazados del planeta, los manglares. Y más específicamente vamos a hablar de cómo financiarlos a la escala que el mundo necesita. El Mangrove Breakthrough es un movimiento global con una meta ambiciosa: proteger y restaurar 15 millones de hectáreas de manglares, movilizando 4.000 millones de dólares antes del 2030. Esta conversación es parte de este camino. Así que hoy nos acompañan tres voces que están construyendo ese futuro desde trincheras muy distintas. Está Ángela Revelo, directora de sostenibilidad de Mi Banco Colombia, quien nos trae la perspectiva de las microfinanzas y su impacto en comunidades costeras. También nos acompaña Natalia Arango, directora ejecutiva de Fondo Acción, referente en financiamiento para la conservación en Colombia, y Carlos Costa, vicepresidente de Conservación Internacional Colombia, quien lidera iniciativas pioneras de carbono azul como el proyecto Vida Manglar. Moderando además esta conversación está el embajador global del Mangrove Breakthrough, Carlos Correa, a quien cedo la palabra. Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a los que están fuera de Colombia, que sé que hay personas conectadas también en otros países. Muchas gracias, Isabel, y una bienvenida muy especial a nuestros panelistas y compañeros en el día de hoy, a Ángela, a Natalia, a Carlos y a todos ustedes bienvenidos. Como bien lo decía Isabel, el Mangrove Breakthrough es una iniciativa compartida que nace durante la COP en Sharm el-Sheikh, en Egipto, en el año 2022, la COP 27. Y lo que busca precisamente es la conservación y la protección de 15 millones de hectáreas a nivel global. 15 millones de hectáreas de manglares, que es todo lo que tenemos hoy. Así que darles la bienvenida y decirles que vamos a iniciar con un breve video para luego ir entrando poco a poco en esta conversación. ¿Sabían que mientras ven este video hay una esponja gigante que limpia el aire, protege su casa de tormentas y pone comida en la mesa de millones de personas? Esa esponja existe y son los manglares. Mientras los bosques capturan el carbono en sus troncos, los manglares lo hacen bajo tierra, en el barro, como si lo escondieran en una caja fuerte natural. Por eso pueden almacenar hasta 5 veces más carbono que muchos bosques tropicales. Una sola hectárea del manglar puede guardar alrededor de 1.000 toneladas de carbono. Esto es equivalente a lo que producen 212 vehículos de gasolina conducidos durante un año. Pero los manglares no solo enfrían el planeta, funcionan como un rompeolas vivo. Cuando llega una tormenta, un tsunami o una marejada, el manglar recibe el golpe primero y las comunidades detrás reciben mucho menos daño. Y hay algo más. 4.1 millones de pescadores artesanales dependen directamente de estos ecosistemas para vivir. Cuando el manglar está sano, hay peces, hay camarones y hay trabajo. Solamente de la pesca artesanal de camarones subsisten 1.5 millones de pescadores globales. Y según la FAO, hay cerca de 113 millones de personas trabajando en la pesca de pequeña escala. Los manglares son el ecosistema en el que viven y se generan gran parte de estos peces y camarones. Cuidar los manglares es cuidar los ingresos de millones de personas. Entonces, la pregunta no es si los manglares son valiosos. La pregunta es, ¿qué hacemos para protegerlos? Se los cuento en el próximo video. Con Ángela, Natalia y Carlos, hablar de la financiación de los manglares, de esa infraestructura natural que tenemos en prácticamente todo el planeta, en más de 110 países. Y como mencionábamos, el Mangrove Breakthrough busca conservar y proteger 15 millones de hectáreas a nivel global, busca restaurar la mitad de lo que se ha perdido en los últimos 30 años. Hemos perdido más de 800.000 hectáreas en los últimos 30 años, y el Mangrove Breakthrough busca restaurar al menos la mitad, 400.000 hectáreas. Doblar la protección, y algo muy importante, necesitamos 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares al año 2035 para poder cumplir con este propósito. Entonces voy a comenzar de manera breve haciéndole una pequeña pregunta a Ángela.
y luego vamos poco a poco profundizando, pero muy breve, Ángela, desde mi banco, desde el mundo de las microfinanzas, ¿qué importancia tienen los manglares? Gracias. Bueno, para nosotros es muy importante los manglares, no solo son una infraestructura natural, sino que sostienen los medios de vida de miles de microempresarios en la costa pacífica y caribe colombiana, que hoy atendemos desde Mi Banco Colombia. Y como el banco de las microfinanzas más grande de la región, estamos comprometidos con su conservación porque entendemos que de la salud del manglar dependen pescadores, dependen sectores como la hotelería, los restaurantes y además unos negocios que dependen directa e indirectamente. Nosotros estamos atendiendo más de 3.000 clientes en zonas de manglar en Colombia. Aproximadamente estamos financiando más de 20.000 millones de pesos colombianos desde las microfinanzas. Y esto traduce en un acompañamiento no solo desde los servicios financieros, sino también no financieros. El desarrollo de capacidades que conjunto con los clientes vamos entendiendo estas necesidades de la realidad local y por supuesto vamos a seguir apoyando a estos microempresarios que tienen un enfoque sostenible y que dependen 100% de la salud del manglar, además porque sus ingresos dependen directamente también de estas economías que sin duda alguna se conectan unas a otras. El hecho de que el manglar esté sano tiene mucho que ver con el perfil de riesgo de crédito del cliente y también con la estabilidad de sus ingresos. Un manglar que no es sano, un manglar que se deteriora, impacta directamente en la cartera, en nuestros indicadores y por ende también en la estabilidad económica de muchas personas y familias que dependen del manglar. Bueno, qué bueno escuchar eso, pero además que la salud del manglar dependa de las finanzas de una persona y también de la posibilidad de tener un crédito. Así es. Entonces, bueno, ya vamos a ir profundizando más allá, Ángela, y ahora me voy a ir con Natalia brevemente también desde Fondo Acción, ¿qué significado tienen los manglares? Bueno, Carlos, antes gracias Mangrove Breakthrough por habernos invitado a esta conversación con aliados actuales y potenciales. Fondo Acción tiene la misión de mejorar la relación entre seres humanos y el entorno, sus ecosistemas y la biodiversidad. Y como vimos en el video, los manglares son la concentración de servicios ambientales fundamentales, protección de la línea costera, reducción de sedimentación, acumulación y retención de carbono, pero es el hábitat de una gran diversidad y además es el sitio donde viven comunidades raizales y afrocolombianas, asociado claramente a su cultura. ¿Cómo no ser una prioridad para una entidad como la nuestra que hace esfuerzos por mejorar esa relación? Entonces, es un sitio privilegiado para poder lograr beneficios locales que tienen un impacto planetario en la salud del clima, en la salud de los océanos, pero además haciendo conservación efectiva. Ahora, no todas las actividades productivas en los manglares tienen esos efectos, por eso para el Fondo Acción son un laboratorio muy interesante para poner a prueba y demostrar que hay mecanismos financieros más allá de las donaciones que pueden fomentar la conservación y el aumento de la calidad de vida de esas comunidades. Excelente, voy a hacer una pregunta, así sea que vayamos un poco a poco entrando, pero entonces el Fondo Acción, ahora que mencionabas recursos de filantropía, recursos de crédito, o sea, ¿qué hace el fondo? ¿Cuál es el rol del fondo en ese? El Fondo Acción es un fondo ambiental y se crea, como se crean otros en América Latina, realmente es una red de cerca de 30 fondos ambientales. Es un mecanismo que facilita el flujo de recursos de distintas fuentes hacia la conservación. Tradicionalmente la filantropía, cada vez más la cooperación bilateral y multilateral, pero en los últimos 15 años con un gran énfasis en canalizar recursos corporativos, privados, y no solo con expectativa, no se entregan solo con expectativa de donación, sino de un retorno. Entonces, los mecanismos financieros alternativos, como los fondos rotatorios dedicados, con los que estamos financiando el diseño y puesta en marcha de proyectos de carbono, las finanzas combinadas, donde, como en el caso de los manglares en el archipiélago de San Andrés y Providencia, una empresa privada pone recursos para estructurar un proyecto de carbono. Obviamente el trabajo con microfinanzas asociado a soluciones basadas en la naturaleza, y las soluciones basadas en la naturaleza son naturales a los manglares. Entonces el fondo trata de proporcionar un vehículo y una facilitación a la sociedad en su conjunto para movilizar recursos y además hacerlo de manera sostenible a sitios tan prioritarios como los manglares. Maravilloso, ya vamos entrando, microfinanzas, fondo, traer lo que llaman hoy blended finance, finanzas mixtas.
Y ahora nos vamos a ir con Carlos Costa. Voy a ir profundizando un poco, Carlos, ya te voy a hacer unas preguntas un poco más amplias. Creo que va a ser como un 4 en 1, que de manera general pues pueda responder todo. Con Carlos he tenido la oportunidad de trabajar. Carlos fue director del IDEAM, también fue ministro de Ambiente, de Vivienda, y hoy es Ciudad y Territorio, pero es prácticamente todo eso en su conjunto. Ahí estaba Agua también. Y Carlos ha trabajado con diferentes organismos internacionales desde el multilateralismo y hoy es vicepresidente Colombia de Conservación Internacional. Entonces, Carlos, yo tendría como varias preguntas para ti con tu experiencia. Una de ellas, luego de toda esa experiencia multilateral, ¿qué papel deberían desempeñar estas instituciones en la financiación de la biodiversidad y puntualmente de los manglares? Otra segunda pregunta, yo creo que la puedes ir como englobando toda, es ¿cómo trabaja CEI Colombia para integrar la mitigación de cambio climático y la participación comunitaria en la conservación de esos ecosistemas? Y finalmente, que nos traigas un poco ese ejemplo de vida manglar, de cómo se ha incorporado en todo esto. Pues mira, lo más importante desde el punto de vista de los manglares es visibilizar los manglares en la agenda pública. Todas estas organizaciones multilaterales y globales contribuyen a la definición de las agendas de los países. No las imponen, pero sí las ponen los temas sobre la mesa. Entonces, cuando uno tiene un Banco Mundial, un BID, un GCF, un GEF, el visibilizar los manglares que a veces por su extensión tan relativamente pequeña pasan desapercibidos. Al lado de cosas como la Amazonía, que globalmente llevan tanta visibilidad, es muy importante que tengamos en cuenta que los manglares también tienen un rol fundamental y que no es lo uno o lo otro. Lo segundo es que nos demos cuenta que esto es mucho más que simplemente conservación de biodiversidad, conservación de la naturaleza, y que lo miremos por el impacto que tienen los manglares en la economía del país, en la solución de los problemas sociales de esos territorios que a veces son tan complejos, pero también en la protección del país, en cosas como la línea de costa, y por último el impacto global. Entonces los manglares tienen ese triple beneficio, que ayudan a las comunidades locales que generalmente tienen problemas sociales complejos. Segundo, genera un impacto importante para la economía de la localidad, para proteger la costa, para los temas de turismo, para los temas viales, costeros. O sea, los manglares tienen un impacto muy importante para la protección de la economía local y también tienen un beneficio global desde el punto de vista de captura de CO2 y control del calentamiento global en el planeta. Entonces, con esas tres dimensiones, muchas veces cuando uno piensa en manglares, o cuando un país o un estado piensa en manglares, piensa simplemente en una cobertura boscosa. Es importante visibilizar esto en toda su integridad. Por eso Conservación Internacional pues, se ha dedicado a identificar sitios claves en el planeta en donde intervenir para contribuir a todos esos objetivos. En el caso de Colombia tenemos el proyecto Vida Manglar, que es un proyecto que tiene, es el primer proyecto de carbono azul del mundo, que logra que se certifiquen certificados de reducción y absorción y control, retención de emisiones de CO2 por la protección del manglar, y eso se traduzca en beneficios para acompañar esa labor de protección que hacen las instituciones locales, pero también las comunidades locales. Entonces, en todo esto lo más importante es que es como una cadena, pero el principio de la cadena son las comunidades locales. Y necesitamos asegurarnos de que las comunidades locales tengan unas condiciones de vida que cada vez mejoren, que tengan muy buen bienestar y que su situación económica sea estable y que eso esté asociado a la protección del manglar. Cuando logramos balancear esas dos cosas, pues vamos a tener un largo plazo prometedor. Y luego eso tenemos que encadenarlo con la economía local, con la industria, con las que se beneficia de la salud de ese manglar, y luego articularlo con la economía global. Carlos, una puntadita ahí final para esta pregunta, y es el BID, la CAF, el Banco Mundial, el GCF, el GEF, que has tenido mucha experiencia. ¿Qué rol deberían jugar? Porque tú hablabas de las comunidades, de cómo bajar hasta allá, pero y allá arriba,
¿qué papel deberían jugar esas organizaciones? Pues es muy importante entender que ecosistemas como el manglar tienen unos retos muy diferentes a otros ecosistemas como el bosque de la Amazonía o como otros ecosistemas claves para el planeta. Y uno de ellos es el área de los ecosistemas de manglar. Generalmente son áreas pequeñas, ¿no? Y entonces las escalas de inversión son diferentes. Entonces el BID, el GCF, no podemos hablar de dólar por hectárea en general como se habla muchas veces se sobresimplifica este tema a nivel global y se dice cuánto es por hectárea de la Amazonía, por ejemplo, y se habla de $2, de 4, de 5, en fin, los créditos de carbono también, cuánto vale una tonelada, que si son 10, 15, 20 dólares por tonelada de CO2. En el caso del mangle, el impacto y la trascendencia que tiene es tan grande pero al mismo tiempo los retos que tiene, porque son estrechos, delgados a lo largo de la costa, es mucho más complejo que manejar una tira delgada de ecosistema, que por un lado tiene el mar y por el lado de adentro tiene la población poniendo presión, es mucho más exigente a hectáreas de bosque en la Amazonía. Entonces es muy importante diferenciarlos y no tratarlos con la misma moneda todos. Perfecto, muchas gracias Carlos. Y ahora, para seguir con Natalia, precisamente llevando toda esta línea de contenido, de esta historia, esa narrativa, quisiera dejarlos con un video que creo que les va a gustar y continuamos. Piensen en un barrio sin escuelas. Puede haber niños hoy, pero no habrá futuro para mañana. Los manglares son eso, escuelas y guarderías del mar. Ahí crecen peces, camarones y moluscos antes de salir a océano abierto. Ahora imaginen este circo. Si se destruye el manglar para construir un hotel, abrir paso a una carretera o construir una playa artificial, los camarones pierden su hogar para crecer. Sin camarones, los pescadores capturan menos. Con menos ingresos aumenta la presión para explotar aún más lo poco que queda. El círculo se vuelve una trampa. Esto ya ocurrió. En Ecuador, el 85% de las familias costeras dependen de la pesca y la recolección en manglares. Pero cuando se destruyeron grandes áreas para granjas industriales de camarón, solo el 0.6% de población local consiguió empleo en esas granjas. El manglar se perdió y el trabajo también. Pero hay otra forma de hacer las cosas. En países como Vietnam, pequeños productores cultivan camarón sin dañar el manglar, integrándolo al sistema. Los árboles filtran el agua, reducen enfermedades y mejoran la calidad del producto. El resultado, cosechas estables todo el año y precios hasta el 30% más altos gracias a certificaciones sostenibles. No es manglar o economía, es manglar y economía. Cuando el manglar vive, el trabajo también. Eso hacemos en Mangrove Breakthrough. Creamos alianzas en las que todos ganan. Bueno, excelente. Y luego de ver este video, yo quisiera continuar, como les había dicho, con Natalia. Natalia, desde Fondo Acción, vienes hace muchos años trabajando, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos también. En impacto, en la protección y conservación de la naturaleza, de los ecosistemas. Realmente el Fondo Acción ha venido trabajando en todas esas organizaciones y proyectos que tienen impacto en la naturaleza. Pero la pregunta es, ¿cómo está apoyando hoy Fondo Acción a esas organizaciones o proyectos que tienen un impacto positivo en los manglares puntualmente? Así es. Lo primero, Carlos, es contar que no todo tiene ese impacto positivo. O sea, hay muchas iniciativas de desarrollo económico que suceden en las zonas de manglar, pero nos dedicamos con bastante cuidado a definir unos criterios para decidir qué es realmente positivo y qué actividad económica es viable para las comunidades, pero sin impactar. Y nos ha permitido esto abrir diálogos, por ejemplo, con las microfinancieras, porque están ávidas de poder encontrar proyectos. Dicho esto, una vez uno puede tener certeza sobre la calidad de la actividad productiva, el Fondo Acción tradicionalmente ha usado donaciones, que es lo que han hecho los fondos ambientales. Entonces trabajamos en fortalecimiento de capacidad,
empresarial de esos emprendimientos locales. Trabajamos con fomentar las intenciones de las comunidades propias, quiero decir, como su plan propio de su plan de desarrollar proyectos de carbono con fondos rotatorios dedicados, donde los recursos que se obtienen de la venta de los créditos vuelven a financiar las actividades de certificación. Tenemos modelos como La Minga, un proyecto que desarrollamos hace muchos años en alianza con Conservación Internacional, donde hay una combinación de fondos patrimoniales, es decir, inversiones de largo plazo cuyos rendimientos se devuelven a la inversión, combinado con cuentas de corto plazo para gastar, y últimamente con mucho trabajo en seguros paramétricos, más en otros ecosistemas, pero entrando lentamente a tener un seguro que permita continuar con actividades productivas y recomponer el manglar una vez sucede una catástrofe climática. Y los otros modelos, trabajar con créditos, con microcréditos, con combinación de fuentes donde el recurso filantrópico le baja el riesgo a la inversión corporativa, está moviendo la aguja en inversión de microfinancieras y otras entidades que están interesadas no en hacer donaciones, pero en hacer inversiones con expectativa de retorno. La clave es encontrar negocios que efectivamente se desarrollen sin impactar el manglar. Muchas fuentes, muchos mecanismos están en este momento disponibles. Maravilloso. Mira que desde el Mangrove Breakthrough lo que se busca precisamente no solamente el impacto directo al manglar de conservar, restaurar, sino también de los sectores que llamamos como adyacentes o transversales, y es por ejemplo puertos. Los puertos tienen un impacto positivo o negativo en el manglar, porque puede haber deforestación, o la acuacultura, o el turismo de naturaleza. Entonces yo creo que todo eso te refieres también, ¿cierto? De todos esos sectores que pueden impactar negativa o positivamente Así es, o sea, hay una escala de trabajo que es fundamental, y empecé en esta conversación diciendo, si la comunidad local cuida del manglar, hay mucha más probabilidad de éxito. Entonces hay negocios de escala pequeña, donde está el turismo de naturaleza, donde está la pesca sostenible. Las piangüeras del Pacífico colombiano son el mejor ejemplo. Ellas son las que conservan el manglar, porque son las raíces del manglar las que sostienen las poblaciones. Pero no tenemos que trabajar fuera del contexto de un mercado de carbono, que es global y que llama a intervenir los corporativos con inversiones más. Bueno, muy bueno. Yo creo que esto, de aquí van a salir como otros 2 paneles y webinars, porque es que yo creo que nosotros necesitamos mucha educación. Aquí estamos hablando de muchas cosas que el público quiere escuchar, que la gente, los estudiantes, las organizaciones, pero que a veces hace falta profundizar. Por ejemplo, ¿qué es un patrimonio autónomo? ¿Qué es un fondo patrimonial? ¿Qué es un seguro paramétrico? Que son conceptos nuevos, ¿no? O un microseguro paramétrico para el tema de microfinanzas. Entonces, creo que nos irá surgiendo muchos más temas para ir conversando, ya que este es el primer diálogo del año 2026. Entonces me voy a ir ahora con Ángela, que lleva más de 13 años haciendo algo que muy pocas personas en el sistema colombiano han logrado, y es que la naturaleza deje de ser un sistema de reporte solamente y se convierta en una variable real de gestión de riesgo. Ángela, tú actualmente estás impulsando junto al grupo Credicorp una visión regional de sostenibilidad que integra marcos como el TCFD y el TNFD. Yo siempre que digo esas siglas como raras, digo, ¿qué dirá uno que es ese TNFD? Nosotros usamos muchos acrónimos en el sector ambiental y más todos estos temas financieros. Pero bueno, cuéntanos un poco, te voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Cómo se posiciona la microfinanciación dentro del sistema más amplio de financiamiento de manglares? ¿Y qué brechas específicas puede ayudar a cerrar esto y que otros instrumentos muchas veces no alcanzan? Y una segunda, desde tu experiencia, ¿por qué la microfinanciación es una herramienta particularmente eficaz para llegar a las comunidades costeras que están ahí en la primera línea conservando el manglar? Gracias. Bueno,
En definitiva, tú lo has dicho, estos temas de gestión de riesgos globales cada vez van hilando más fino, pero creo que en las microfinanzas tenemos una oportunidad maravillosa porque capturamos información de nuestros clientes en territorio de manera muy detallada. Tenemos una granularidad de información que nos permite no solo nutrir unos sistemas de información geográfico para tomar decisiones pensadas y basadas en la realidad local de nuestros clientes y de sus comunidades. Quizás abrimos un poco a ver un impacto ambiental porque incorporamos dentro de nuestras decisiones del proceso crediticio la gestión de riesgos ambientales y sociales, pero ver áreas naturales protegidas sin duda alguna es ver en transversal el impacto social de las comunidades, en este caso comunidades que en su mayoría son NARP, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y que sin duda alguna hacen parte del tejido social que nosotros atendemos. Aquí muy importante, además de ver más allá un poco de los estándares, es entender que todos estos riesgos se convierten en un riesgo financiero tanto para el banco, pero para el cliente también. Si no se gestionan y no se identifican, difícilmente se pueden ver alternativas para gestionar el riesgo, como lo han dicho ustedes de los seguros, un seguro todo riesgo, un seguro paramétrico, que sin duda alguna sirven de alguna u otra forma para transferir este tipo de riesgos, ¿no?, a un tercero, que aquí las aseguradoras cumplen un papel muy importante, pero también es entender un poco más allá cómo desde el banco podemos hacer un acompañamiento para desarrollar capacidades técnicas y que nuestros clientes y comunidades también puedan seguir fortaleciendo y creciendo. Las microfinanzas tienen una tarea muy bonita y creo que es esa magia no solo de tener toda esta información y usarla para que le llegue también al cliente traducido en un curso, en una capacitación, en una certificación, sino también es cómo vamos creciendo con ese cliente hasta graduarlo y que quizás luego ya llegue a la banca tradicional, pero también es este proceso de bancarización. Muchos de nuestros clientes llegan por primera vez al sistema financiero colombiano y eso es algo muy valioso porque es construir con ellos una educación financiera, una inclusión financiera que además en Colombia tenemos un reto grandísimo, hace un momento le estábamos hablando, es cómo nosotros empezamos a educar a nuestros clientes y comunidades que lastimosamente en la mayoría de las veces van al gota a gota, al agiotista, que esto tiene un tema estructural mucho mayor, pero desde la verdad la banca en general tenemos este reto de educar y de seguir fortaleciendo la educación financiera como habilitador para esta inclusión y este acceso, ¿no?, a varios productos y servicios. Ahí me gustaría ya para ir cerrando la parte 2, muy importante, nosotros tenemos, me gustaría hablar un caso concreto de una de nuestras clientes en la costa pacífica colombiana, en Tumaco. Ana es una cliente de Tumaco que ella depende 100% del manglar porque tiene un restaurante. Todas sus recetas son gastronomía ancestral de su abuelita, de su bisabuela que nos lo ha compartido y ella depende 100% de ir a cosechar el pateburro, ¿no?, la almeja, la concha, todo depende del manglar. Sus familiares prestan el servicio de lancha, de transporte y depende el restaurante también como de estas temporadas de turismo que justamente se atrae por el tema de manglar. Entonces la visita al manglar se convierte también en un ecosistema de que de ella depende muchísimo su actividad económica, sus ventas. Entonces estamos hablando que en definitiva los manglares y la conservación de la naturaleza tiene un impacto directo, ¿no?, a estas actividades económicas y a la sostenibilidad también de estos negocios. Bueno, aquí ya vemos, inclusive miren que estamos hablando de mecanismos de financiación para la conservación del manglar y ya vamos hablando un poco de la realidad de nuestro país y de algunas regiones, por ejemplo mencionabas el gota a gota. Entonces esa comunidad tiene que irse allá donde un gota a gota, un agiotista, a prestar un dinero excesivamente costoso, con unos riesgos, para poder ejercer su actividad de turismo de naturaleza, de conservación, de restauración, y por eso yo creo que las microfinanzas tienen un poder enorme. Pero antes de continuar con una pregunta a Carlos Costa, yo quisiera hacer una reflexión que estaba leyendo en estos días y compartiendo, y es que de esos fondos que mencionaba Carlos al inicio, del Fondo Verde del Clima, de las multilaterales, todos esos grandes fondos que decimos que necesitamos 100 billones de dólares al año, 300 billones de dólares, muchas veces se demoran hasta 3, 4, 5 y más años hasta llegar a la comunidad, a la persona que está ya realmente haciendo el trabajo. Y creo que aquí están las organizaciones que pueden hacer que eso fluya más rápido, ¿cierto? Fondo de Acción, Conservación Internacional y Mi Banco. Y solo el 13% a veces de todo ese recurso es el que llega a la comunidad. Entonces, ¿cómo hacer que eso crezca, que lleguen mucho más recursos, mucho más rápido
y mucho más fácil para todas estas comunidades. Quiero irme ahora a Carlos, y es cómo desde Conservación Internacional se viene trabajando en estos temas. Pero Carlos, hay un tema que muchas veces hemos conversado y que a mí me apasiona mucho desde Conservación Internacional, y es la comunidad. Porque mencionabas Vida Manglar, ahora mencionaba Natalia La Minga, proyectos que vienen haciendo en el Pacífico, en el Caribe, y siempre veo que ustedes desde Conservación Internacional trabajan mucho una palabra que es la confianza, confianza con las personas, porque muchas veces pierden la confianza, dicen que me vienen a hacer un proyecto aquí y pasó un año y pasaron 2 años y todavía yo no veo nada. ¿Cómo CI trabaja en eso? Hay muchas aristas ahí que tocas, Carlos, muy importantes. La primera es que la conservación y la protección de la naturaleza solamente es posible si las comunidades locales realmente ven un gran beneficio en hacerlo, si el estar involucrados en proteger el medio ambiente les genera bienestar, calidad de vida, futuro, soñar. Cuando hablamos de microfinanzas es súper importante porque las microfinanzas, la educación financiera le permite a estas comunidades pensar en largo plazo, soñar. Y eso es fundamental para el éxito en los proyectos y para el éxito de la protección de la naturaleza. Y desafortunadamente la manera como el planeta y como los mismos países empujan estas cosas es a través de proyectos. Todo el mundo quiere proyectos que empiezan y terminan. 3 años, indicadores, resultados, se acabó, chao. Y eso no funciona igual en el sector ambiental que funciona en el sector de vías o en el sector de cualquier otro sector. Aquí hay que estar de manera por un largo plazo acompañando procesos y no proyectos. En Conservación Internacional, los proyectos son un instrumento para implementar una estrategia de largo plazo que se construye a través de confianza con las comunidades. Entonces nosotros estamos ahí gestionando proyectos, gestionando recursos internacionales de filantropía, del sector privado, del sector público, todo como estrategia que contribuye a algo de largo plazo. Y por eso lo vemos en Vida Manglar, llevamos muchísimos años en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el piedemonte amazónico, en el Pacífico, como decía Natalia. Estamos ahí cuando hay proyecto y cuando no hay proyecto, de manera que podamos construir la confianza y los acompañemos en ese proceso de asegurarnos de que hay incremento en el bienestar, en la calidad de vida. Uno no puede simplemente desarrollar un proyecto productivo y decirle se graduó, hágale, ¿no? Hay que acompañarlos en el proceso de comercialización. 2 o 3 años seguramente van a pasar por un momento difícil, duro, algo imprevisto. Hay que estar ahí, porque si no, toda esa inversión que hicimos previamente, lo que va a generar es frustración en las comunidades y la inversión finalmente se va a perder. Inversión, confianza en la comunidad, y decías algo que me parece muy importante, y es que la comunidad no diga, por aquí pasó un proyecto hace unos años, porque uno no dice, vamos a conservar los manglares por 3 años y después no sabemos qué hacer. Hay que darle sostenibilidad, y para eso la sostenibilidad financiera es importante. Y por eso me voy a ir ahora con Natalia precisamente a esa sostenibilidad económica, ambiental, como mencionaba Carlos, y social, porque se trata también de tener esa relación de la naturaleza y la humanidad, ¿no? O sea, tiene que haber economía, ingreso para que pueda haber conservación. Natalia lleva toda una vida trabajando por la defensa, por la protección de los recursos naturales, pero también de los niños y niñas, que has trabajado muchísimo por la protección de los niños y de las niñas de este país. Y a mí me llama la atención, Natalia, que has venido trabajando en esto. Mira, dice que Natalia viene trabajando desde la sociedad civil y que ha venido buscando una respuesta desde muchos lugares y organizaciones, siempre de ver cómo puede converger todos los actores para que esas cosas se den. Entonces, con base en eso, desde Fondo Acción, que es uno de los fondos privados de conservación más relevantes de este país definitivamente, por la experiencia, la transparencia y la capacidad de ejecución, te quisiera hacer 2 preguntas. Como fondo privado enfocado en la conservación, ¿qué papel específico han jugado los manglares en toda esa gestión que lleva a lo largo de los años? Porque
Si yo recuerdo hace 15 años, no mucha gente o muchas organizaciones hablaban de manglares. Vida Manglar, Carlos, desde Conservación Internacional, yo creo que lleva al menos 15 años, ahí está, privados, públicos, toda esa finanzas mixtas. Entonces, ¿cómo ha jugado en los manglares ese rol fundamental? Y segunda pregunta es, ¿qué tipo de alianzas crees tú que han sido esas grandes aceleradoras o potenciadoras de ese recurso, de ese impacto que se ha generado en manglares? Sí, Carlos, el objetivo es complejo y es necesario permanecer. Y para permanecer hay que tener una muy sólida base social, que la hemos discutido aquí ya, y una posibilidad de recursos financieros de manera sostenible. Los manglares han sido, como les decía, el laboratorio, el espacio donde Fondo Acción ha podido ver materializar la conjunción de muchos sectores de la sociedad, con un especial énfasis en una combinación de mercados locales y mercados internacionales. Como dices bien, los manglares estaban ignorados un poco, eran como el bosque que estaba ahí al borde del mar, y se ha ido reconociendo no solo su valor en conservación, sino su valor económico para la sociedad moderna. Entonces, los manglares han sido fundamentales para materializar algo en lo que creyó el Fondo Acción desde el 2009, y es la realidad y el poder que tiene el mercado global y el mercado particular de carbono como fuente de financiación permanente. Durante todos estos años hemos apoyado un portafolio de 8 proyectos, ya estamos en el proyecto número 9, con un fondo, con fondos de la corporativo, para generar proyectos de carbono. En esas mismas localidades hemos podido, con recursos de mercados más locales, financiar estrategias financieras a partir del cultivo y procesamiento del NID, de la pesca responsable con Ecogourmet ICI. Entonces, si me preguntas, el papel de los manglares en el fondo es haber provisto un escenario donde pudimos materializar las fuentes de financiación tradicionales. Esas fuentes de financiación tradicionales como el insumo para que los mercados enganchen, mercados locales de pesca, de NID, etcétera, de turismo o mercados globales como el de carbono, y generen mecanismos de sostenibilidad financiera que necesitan siempre el estartazo de la cooperación, pero que pueden seguir moviendo la economía, y una economía que protege el manglar. Entonces nos enseñaron un montón de cosas, pero además nos enseñaron que el pie firme para la colaboración tiene que estar en que la comunidad que habita y que es dueña de esos territorios encuentre sentido, como decía Carlos, y encuentre un sentido asociado a sus principios éticos y filosóficos, pero también una fuente importante de ingresos para una economía digna. Entonces es muy importante para el fondo haber podido ver eso en acción, ver cómo hoy los negocios de piangua se combinan en la misma geografía con los negocios de carbono, que esos negocios de carbono tienen un mercado internacional amplísimo, pero la piangua lo tiene local, y sin embargo son complementarios y abordan distintas componentes de la sociedad. Asimismo traen donantes distintos, con intereses distintos. Bueno, muchas gracias, Natalia. Creo que vamos ya poco a poco llegando al final, vamos a ir a unas conclusiones, pero antes quiero que vean por favor un breve video del Mangrove Breakthrough. Proteger manglares no es una donación caritativa, es una inversión. Y como toda inversión, tiene varias puertas de entrada. Primera puerta, proteger la defensa del océano. Los manglares son guarderías naturales donde nacen el 75% de los peces y camarones que alimentan a las comunidades costeras. Cooperativas de pescadores triplicaron su pesca protegiendo el manglar y dejándolo recuperarse. Segunda puerta, negocios costeros inteligentes. Empresas pesqueras o turísticas que conservan manglares sufren menos daños por tormentas. Y además acceden a mercados que pagan más por productos sostenibles. Menos riesgo, más estabilidad. Tercera puerta, economías locales vivas. En México, comunidades que restauraron manglares generaron empleo en ecoturismo, conservación y pesca sostenible. El manglar dejó de ser un obstáculo y se convirtió en el centro de la economía local. Cuarta puerta, finanzas responsables.
bancos, gobiernos y fondos pueden dirigir capital hacia pequeños productores que trabajan con la naturaleza. No contra ella, sino reduciendo riesgos y creando un impacto real. Mangrove Breakthrough busca movilizar $4.000 millones para 2030, proteger 15 millones de hectáreas y asegurar el sustento para millones de personas. Proteger manglares no es caridad, es inversión estratégica. Cada hectárea apoya pesquerías que generan $37.500 al año. Evita hasta $850.000 en daños por tormentas y sostiene empleos para millones de familias costeras. No es solo proteger árboles, es proteger economías que producen más con menos riesgo. ¿Contamos con ustedes? Muchas gracias. Bueno, tenemos unas preguntitas para ustedes. El que quiera contestar creo que está muy interesante. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo se contribuye a la visibilización de los manglares en el Caribe y los proyectos independientes en curso? Me gustaría contribuir a este proyecto y quiero trabajar en ello con ustedes. ¿Cómo podemos charlar? Bueno, esa es una buena pregunta. Participación. Entonces, la dejo abierta a quien quiera tomar la palabra. Yo me lanzo a decir que creo que hoy, en la época de las redes sociales, una buena manera de interactuar es estar atentos a las redes de las organizaciones que están aquí. Sí. Compartimos los logros, los retos, los avances. Entonces los invitamos a participar vía redes, pero podemos profundizar en comunicaciones con los equipos técnicos, estoy seguro, de todas nuestras instituciones. Necesitamos que la gente sienta los manglares como propios y que dedique su tiempo y su esfuerzo para ayudarnos en los esfuerzos de conservación. Y yo complemento, Carlos, Natalia y Ángela, que muchas veces tenemos manglares al lado y no sabemos que están ahí. Yo crecí en Barranquilla y ahí estaba la Ciénaga de Mallorquín y la playa, y yo creo que para mí el mangle era en la vía Santa Marta, estaba en el Pacífico. Prefería la playa. Sí, y es un llamado a que busquemos dónde está el mangle más cerquita que tenemos, a que lo visitemos, a que conozcamos sus problemas o sus fortalezas. Todos estos proyectos de los que hablamos, vayan ¿cómo se llama la señora? Donde Ana. Donde Ana, a probar la piango, a hacer turismo. Nosotros tenemos proyectos de turismo en Vida Manglar, tenemos proyectos, tenemos viveros, compren las plantas en los viveros de las comunidades. Estamos produciendo, o las comunidades en realidad están produciendo abono orgánico a través de procesar las especies invasoras de las ciénagas. Entonces es como que nos interesemos, investiguemos, visitemos, vayamos, y las redes sociales se vuelven una herramienta fundamental para que veamos toda esa diversidad de cosas que pasan ahí y que uno a veces no es consciente de que está ahí al lado de uno. Sí, y yo rápidamente quisiera también agregar, Mi Banco Colombia tiene una oferta de capacitación a través de un chatbot que se llama Franco Mi Banco. Tenemos cursos abiertos para toda la comunidad, no necesariamente tienen que ser nuestros clientes para que se capaciten con nosotros, desde educación financiera hasta educación ambiental y social certificada. Hace poco acabamos de hacer una alianza con Instituto Humboldt, que nos están ayudando también a bajar todo este tecnicismo a un lenguaje digamos común. También hemos visto que hay una alta demanda para conocer del tema ambiental y social, porque suele ser un tema muy técnico. Tenemos un curso de riesgos socioambientales para microempresarios abierto en el chatbot, y también estamos haciendo campañas desde la costa Caribe y Pacífica de siembra de manglares, de educación, para justamente lo que dice Carlos, conocer el manglar y saber cómo todos nos beneficiamos de ellos. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen por acá: ¿qué riesgos perciben los inversionistas al financiar este tipo de proyectos? Muy buena pregunta. Riesgos, dependiendo, porque hay distintas fuentes de financiación. Entonces, si alguien está invirtiendo en una restauración de manglar o en la protección de la costa porque tiene un interés privado específico en ese territorio, entonces siempre hay riesgos de que la naturaleza, digamos, retrase el efecto, el impacto de las inversiones, porque
restaurar y reconstruir los manglares son fundamentales para la estabilidad de la línea de costa y para la economía local. Entonces, estas son cosas que se pueden manejar con seguros paramétricos, como nos decía Natalia, que se pueden, y por supuesto que se mitigan trabajando con el socio apropiado. Cuando yo voy a intervenir un territorio como este, necesito un socio que tenga tradición, respaldo, conocimiento, pero realmente, si ya lo miramos a nivel grueso, los riesgos existen, pero son mitigables. A escala ya global, es muy importante cuando estamos invirtiendo en certificados de carbono, créditos de carbono, en restauración, en fin, que las inversiones que se hacen en protección sean sostenibles en el largo plazo. Y ahí es lo que hablamos ahora de la confianza y de la permanencia en el tiempo. Es muy importante que los financiadores, estos actores locales entiendan que esto no puede ser procesos cortos de 3 o 4 años. Y si yo realmente quiero proteger la inversión que hago de manera fuerte durante 3 o 4 años, necesito proyectos que continúen haciendo acompañamiento de largo plazo. El caso es que hay riesgos, pero lo importante es estar acompañado de alguien que sabe, que tiene experiencia y que ya los ha vivido, de manera que los podamos mitigar. Y yo quisiera agregar que la pregunta solo puede dar pie para decir, creo que la banca y los cooperantes tienen que estar más afines al riesgo. O sea, la conservación de los manglares y la restauración tiene riesgos ambientales, climáticos, sociales importantes, como lo dice Carlos. Pero si queremos movilizar los billones de dólares que mencionó Carlos al principio, el sector financiero juega un papel fundamental y es muy importante que analice su perfil de riesgo y esté dispuesto a adoptar perfiles de riesgo más aventurados si queremos movilizar la cantidad de recursos que necesitamos. Yo quisiera solo decir que no se puede entender al riesgo financiero si no se valoriza en territorio. Y la biodiversidad ya está en el balance. No es un tema, digamos, que si yo no entro a estos temas ya no lo tengo, no, esto ya está, digamos, en el sector, está en las actividades en las que nosotros estamos atendiendo de manera directa e indirecta. Y solo quisiera reforzar que un portafolio sano depende de la salud de los manglares y de la naturaleza. Agradecemos a las personas que se han conectado con nosotros a través de nuestro Zoom, a través de YouTube. Asignado este webinar para los que quieran seguirlo viendo, aprendiendo y demás. Una última pregunta, esta es para Carlos Costa. Carlos, te preguntan, o te dicen más bien, soy arquitecto e investigador de paisaje enfocado en resiliencia climática internacional en el Caribe colombiano. Y aquí va la pregunta, ¿cómo me puedo vincular con Vida Manglar? Quiero trabajar con ustedes. Muy bien, pues lo primero es que nos contactes a nuestros contactos de conservación internacional y con muchísimo gusto intercambiamos ideas. Allá tenemos muchos temas que tienen que ver con arquitectura. La población que vive en este territorio tiene unos retos importantes porque su vivienda está muy involucrada en zonas inundables, en zonas de manglar. También todas las actividades económicas alrededor que tienen que ver con temas de turismo, que tienen que ver con infraestructura que pasa cerca de estos terrenos o de estos ecosistemas, perdón, tiene unos retos muy particulares diferenciados a los generales del país. Entonces, afortunadamente, los retos ambientales tienen espacio para todas las profesiones. Y la arquitectura es una de esas profesiones que hace que las cosas no solamente funcionen, sino que sean agradables y que mejore también la calidad de vida por la eficiencia del manejo de los espacios, de los recursos y de la infraestructura disponible. Bueno, muy bien, yo creo que había una ronda final, pero creo que hemos ido poco a poco respondiendo las preguntas del público, de las personas que están conectadas. Este es el primer diálogo del año 2026, espero que podamos seguir compartiendo y profundizando más, porque aquí hemos hablado de fondos patrimoniales, de finanzas mezcladas o blended finance, de cómo una organización como Conservación Internacional, que es una ONG, también trae todos esos esfuerzos y lo que dicen hoy recursos catalíticos, cómo traer todo eso y multiplicarlos, también como las microfinanzas. Entonces iremos poco a poco conversando con ustedes. Creo que muchas personas han ido preguntando y creo que eso nos va a seguir
sirviendo de insumo. Entonces a mi banco, muchas gracias Ángela, a Conservación Internacional, a Carlos Costa, a Natalia de Fondo Acción, y a todos ustedes contarle también que desde el Mangrove Breakthrough se acaba de lanzar el Fondo Catalítico, que busca conseguir entre 50 y 70 millones de dólares para desbloquear 4 billones de dólares en los próximos 10 años. Y es precisamente todo esto que ustedes han dicho hoy. Muchísimas gracias, esperamos verlos pronto en otro conversatorio y seguir hablando y reflexionando sobre la manera de cómo podemos financiar la conservación y la protección de los manglares para cuidar esos 15 millones de hectáreas de manglar que nos quedan a nivel global. Muchas gracias a todos. Gracias. Importante. De hoy a Ángela Revelo, a Natalia Arango, a Carlos Costa por compartir su conocimiento, su experiencia y su compromiso con los manglares. Creo que querías decir algo. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces lo que hemos escuchado es muy claro. Los manglares no solo son ecosistemas frágiles que necesitan protección, sino que son una infraestructura natural crítica para nuestra biodiversidad y necesitamos mantenerlos con vida y por supuesto invertir en ellos, porque invertir en ellos es invertir en realmente que este planeta sea mucho mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias, ya saben que se pueden conectar y estar muy pendientes de todo lo que hace el Mangrove Breakthrough. La página es mangrovebreakthrough.com, el enlace estará activo en el chat y los esperamos en nuestro próximo webinar que se llama Building a Global Mangrove Pipeline, una conversación sobre cómo conectar con inversionistas internacionales con proyectos además de alto impacto. Ahí nos van a estar acompañando Ignace Bedwin, Billcorp, director ejecutivo, y muchos otros invitados maravillosos, así que los esperamos realmente. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes por estar conectados.